Buenas noches a todos, ¿cómo están? Nuevamente, esto es Propuesta Debate Bolivia. Hoy en esta noche tenemos un tema muy importante, la implementación del teletrabajo como modalidad de trabajo en Bolivia, como una modalidad de prestar funciones o laborales tanto en la parte privada como en la parte pública. Hoy tenemos un invitado muy especial, experto laboral en el tema. Él es abogado, Óscar Gómez Bertón. Él tiene 2 maestrías, una en Derecho Empresarial, otra en Seguridad Social. También es docente de posgrado en tema de recursos humanos, laboral y business. Bienvenido, Óscar. Un gusto tenerte acá. Nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Gracias, Óscar, gracias. También quiero dar la bienvenida, que siempre nos acompaña nuestro panelista, Camilo Cardona y Luz Vázquez. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido Óscar, espero que sea una bonita charla en la que se comparta algunos conceptos. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo va, Lucas? Gracias, doctor Óscar Gómez, por la invitación, por aceptar la invitación, y pues sacaremos provecho al momento, ¿no? Así es, sin duda. Excelente, excelente. Bueno, Óscar, bienvenido, gracias por estar acá. Sé que vos presentaste un proyecto de ley del teletrabajo, ¿ya? Y bueno, hoy en día tenemos que el gobierno, mediante el decreto supremo 4218, el 14 de abril de este año, ya ha lanzado el teletrabajo como una modalidad, ¿no? Para prestar servicios a través, dice, de tecnologías y sistemas informáticos. Bueno, Óscar, este es más tu cancha. Quisiera que nos expliques un poco, por favor, a todas las personas que nos siguen, en qué consiste el tema del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo en sí es prácticamente llevar la oficina del empleador a la casa del trabajador. Esto implica una dotación de equipos por parte del empleador, definir prácticamente el alcance del contrato de trabajo, los objetivos con claridad y, bueno, el uso de las tecnologías de información y comunicación, es decir, teléfonos celulares, equipos de computación, equipos de teledata y en sí todos los equipos de informática que hoy en día conocemos y que pronto también, bueno, conoceremos, ¿no? Entonces, en ese sentido es, utilizando este campo de la informática, es aplicar la legislación laboral que tenemos, es decir, todos los derechos laborales reconocidos en la legislación, tanto en la Ley General del Trabajo hasta, bueno, en la Constitución Política del Estado. Y en palabras sencillas, llevar la oficina a la casa del trabajador. Bueno, excelente, como vos decís, ¿no? Llevar la oficina a la casa del trabajador en este tiempo de pandemia, de cuarentena que tenemos, y bueno, es una medida súper acertada. Bueno, tengo entendido que la mayor preocupación de las empresas es la inflexibilidad de la norma laboral. Como abogados, acá Luca también puede acotar, tenemos el problema de que cuando somos emprendedores, somos empresarios, topamos con esta inflexibilidad laboral. ¿Presta alguna flexibilización a la norma el teletrabajo o son los mismos derechos? Particularmente pienso de que inicialmente deberían respetarse todos los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Tanto del empleador como del empleado. En ese sentido es fundamental, primordial, poder establecer de forma clara el inicio y final de la jornada de trabajo, así como los objetivos, o sea, la tarea a realizar por parte del trabajador. Entonces, a raíz, bueno, una vez llegando a la continuidad del servicio, obviamente van emergiendo los beneficios sociales. Entonces, en ese sentido, creo de que la relación laboral se tiene que mantener dentro del marco de la Ley General del Trabajo y toda la legislación conexa. Ahora bien, me parece un punto muy importante citar de que la legislación, bueno, vos también lo sabés, Andrés, como especialista en la materia, la legislación establece de que la carga de la prueba para determinadas situaciones siempre corre por parte del empleador. En este sentido, estamos hablando ya con el uso intermedio de tecnología
información y comunicación, estamos hablando de que el registro del trabajo o del teletrabajo, como querramos denominarlo, este registro siempre va a persistir, en el sentido de que los equipos de computación siempre dejan un registro guardado, vamos a llamarlo así. Esto a la larga puede tener una incidencia tanto para el empleado como para el empleador al momento de probar determinadas acciones. Te doy un simple ejemplo, un ejemplo muy puntual. El tema de las horas extras. Las horas extras en sí son complejas a veces probarlas. En cambio, bueno, o sea, previo a ello quiero hacer un poquito de aclarar el concepto. Una hora extra o un trabajo fuera, un trabajo dentro de la hora extra, perdón, significa en palabras sencillas, es un trabajo fuera de la jornada laboral acordada. Entonces, si de repente yo acordé con mi empleador trabajar de 8 a 4 de la tarde y de repente me llaman o me escriben por WhatsApp o me llaman a mi teléfono o me mandan un audio o bueno, cualquiera sea el caso donde hay una videollamada, cualquiera sea el caso, el contacto mediante la tecnología. Si este contacto se da fuera de ese horario, esto podría incluso reputarse como una jornada extralegal, extralaboral. Entonces, en ese sentido, me parece de que va a ser algo muy interesante tanto al momento de hacer prevalecer los derechos del trabajador, como también al momento de que cuando el empleador quiera ubicarlo al trabajador y no lo encuentre conectado o no encuentre las respuestas o no reciba los mismos objetivos acordados, esto también se puede dar para que el empleador pueda comenzar a llamarle la atención y de forma muy bien probada pueda exigir, bueno, o sea, es más, pueda darse el incumplimiento contractual y por ende el final de la relación laboral. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos entrando en un campo muy novedoso. Hay muchos detalles todavía por considerar, pero creo que el decreto recientemente promulgado es un buen paso. Excelente, sí, porque bueno, tenemos en todos nuestros vecinos países, ya se aplica el teletrabajo. Estaba viendo que en Argentina hay 3 millones de trabajadores mediante esta modalidad. España, Italia, Estados Unidos. Bueno, es una forma inclusive novedosa, ¿no? De trabajar porque se abaratan mucho los costos. Estaba viendo un estudio en Estados Unidos que ayuda a que haya menos ahorro en transporte del trabajador, que haya el tema también de trabajar desde casa, ahorramos costos de oficina. Entonces, es una aplicación muy importante, ¿no? El tema de la tecnología. Como bien decía, nuestra ley es bien inflexible y a ver qué nuevas cosas se pueden hacer, ¿no? Porque la ley te indica generalmente que tenés que tener un sistema de control de asistencia que tiene que estar avalado por el Ministerio de Trabajo. Solo existen 2 controles de asistencia, que son los libros y el biométrico. Bueno, hoy tendríamos que esperar la reglamentación, cómo será en este sentido. Novedoso, me gusta, es una forma de, bueno, de generar trabajo. También una parte muy importante, los jóvenes que son nativos digitales, y es donde más tenemos desempleo en Bolivia. Entonces, ojalá que sea una manera de que sea un beneficio, ¿no? Y que se pueda ayudar a las empresas y sobre todo el apoyo tecnológico. Camilo, quisiera pasar con vos con tu acotación. Buenas noches, Oscar. Bienvenido nuevamente. Pensando en el tema del teletrabajo, qué pena que se haya dado justamente el boom y la ley o el proyecto de ley con esta pandemia, ¿no? Desde el punto de vista, desde su experiencia, ¿cómo ve? ¿Es favorable, desfavorable que arranquemos de esta manera, teniendo en cuenta que el teletrabajo que existe en el país es muy pequeño todavía el número? Sé sí de algunas empresas que contratan freelancer en el tema informático, y yo creo que eso sería una de las bases para que nos den la reglamentación futura. ¿Cómo ve usted esta parte, Oscar? ¿Ha sido favorable, desfavorable arrancar con esta pandemia el tema del teletrabajo? Mira, en ese sentido, me parece que desde el punto de vista personal, creo que es un paso importante el que se ha dado. Es un paso que probablemente necesitaba tener este empujón, llamémoslo así, un empujón de la coyuntura actual, ¿no? ¿Por qué? Porque como experiencia propia te lo puedo decir de que el año aproximadamente vengo con este tema tratándolo, investigándolo desde antes del
Desde el 2012 comencé a investigarlo, en el 2013 lo propuse en algunas empresas y las reacciones fueron como que, o sea, como diciendo de que yo estaba en una fantasía. En ese sentido era como que irrisorio pensar de que se podía aplicar el teletrabajo en Bolivia. El 2016 tuve la oportunidad de realizar una maestría y bueno, como lo mencionaba Andrés, en esta maestría realicé un anteproyecto de ley que fue presentado. El proyecto era de aplicar el contrato de teletrabajo en la legislación laboral. O sea, en realidad la tesis era de que si es que se podía dar un contrato de teletrabajo utilizando o aplicando la legislación actual. Entonces, en fin, a lo que me voy es de que cuando propuse la idea en un par de empresas, incluso les doy la primicia, algo que no les he comentado a nadie. En su momento me llegué a entrevistar con gente de la alcaldía acá en Santa Cruz, con los asesores, con algunos de los asesores principales de la alcaldía, en fin. Y propuse la idea para dar un espacio a trabajadores discapacitados o quizás mujeres que estaban en situación de embarazo y cuestiones similares. Sin embargo, la respuesta cayó en un saco roto. Entonces, y eso que te estoy hablando, estoy mencionando el año 2016, y es más, el 2017 fue la reunión con la gente de la alcaldía. Entonces, ¿a qué me voy? Este tipo de coyuntura en la cual nos encontramos, que sin duda alguna también es única, nos ha obligado a todas las empresas a tomar medidas para sobrellevar adelante la situación. Entonces, a raíz de eso es de que se ha prestado el espacio casi de forma obligatoria para que la gente tenga que teletrabajar. Entonces, en ese sentido, me parece algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, yéndonos un poquito al lado metafórico, muchas veces no nos animamos a meternos a la piscina. ¿Por qué? Porque pensamos que nos vamos a hundir, que debe estar muy caliente o debe estar muy fría o cualquiera sea el pensamiento que tenemos. Entonces, hay situaciones en las que uno tiene que lanzarse y sobre la marcha ir avanzando, patalear y salir adelante. Entonces, me da la impresión de que esta es una situación similar. Excelente, Oscar. Me quedo con el tema de que la situación ha hecho que esto avance, que es un beneficio, que hay que verlo como un beneficio, que nos modernicemos en Bolivia y sobre todo, como vos decís, que sea una fuente de empleo. Estás hablando de discapacitados, estás hablando en el área, ya hay una norma que el 4% de la planilla de las empresas tienen que ser personas con capacidades diferentes, como le llaman, y obligatoriamente, ¿no? En los organismos públicos. Entonces, esta es una modalidad interesante para que muchas personas accedan al trabajo, ¿no? Quedo con eso, Oscar. Luca, ¿alguna pregunta? Gracias, André. Quería hacer unas preguntas al doctor Oscar respecto a cuál es el costo-beneficio que las empresas pueden tener respecto a la implementación del teletrabajo. Y dos, usted mencionaba que ya lo había propuesto en diferentes empresas, diferentes instituciones públicas y demás. ¿Y cuál era la reacción inmediata que tomaban estas empresas respecto a la implementación del teletrabajo? En el sentido de que, en una opinión personal, necesitamos romper esquemas, romper estructuras para avanzar a una era digital, ¿no? Sí, sí, te agradezco muchísimo las dos preguntas, son muy interesantes. A ver, en el tema costo-beneficio, el punto es, quisiera darte una respuesta exacta, pero como todo abogado te voy a tener que dar una respuesta un tanto ambigua, ¿ya? ¿Por qué ambigua? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la dotación de equipos, por una parte. Cuando hablamos de dotación de equipos, vámonos a lo básico, nos vamos a poner a pensar en que la dotación de equipos simplemente es el uso de computadoras. O sea, entonces el empleador tendría que dotarle una computadora, sea portátil, sea una computadora fija, pero obviamente que tenga las características para poder teletrabajar desde su casa. Aparte de eso, obviamente, inserta en la computadora tiene que estar el software acorde a las necesidades de la empresa. Entonces, ahí estamos ya sumando dos puntos importantes que van al punto final, que son los costos. Paralelo a ello, tenemos que considerar de que también está presente el uso de la red de Internet, y es uno de los puntos fundamentales, de los puntos técnicos.
¿Por qué? Porque la red de Internet es algo que hoy en día tenemos, por ejemplo, las prestadoras de servicios, las que te venden la red de Internet, te venden red empresarial y red doméstica. Y dentro de esas dos fuentes, dos gamas, no sé, agarran y te ofrecen distintos paquetes. Entonces, obviamente las empresas, las oficinas generalmente usan las empresariales, no van a utilizar las domésticas, pero dependerá. La empresarial es una red con mayor estabilidad, es un poco más cara, pero tiene distintos paquetes también. Entonces, en ese campo tenemos que considerar de que nuestra red de Internet es un poquito cara a comparación de otros países vecinos. Entonces, quizás a raíz de esto van a haber nuevos paquetes empresariales. ¿Por qué? Porque yo como teletrabajador no puedo o no debería conectarme a la red utilizando, perdón, no debería teletrabajar utilizando mi red doméstica. ¿Por qué? Porque la red doméstica es una cuestión básica. Entonces, para una actividad ya empresarial, voy a tener que usar sí o sí una red estable. ¿Por qué? Porque en teoría voy a estar 8 horas al día conectado, 8 horas al día que en cualquier momento como trabajador me pueden pedir cualquier cosa, una videollamada, un informe o cualquier tipo de presentación y bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, estamos ya sumando 3 cosas, hay 3 partes técnicas que van a la sumatoria final de los costos. Aparte de eso, está por verse el tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene un costo que se debe considerar en nuestro país, en nuestro país en general, tiene un costo que a veces varía acorde al horario en el cual estamos utilizando la red. Muchas veces hemos escuchado que de 7 de la noche a 9 de la noche apagar las cosas que no vas a utilizar. Entonces, ¿eso qué significa? Que durante ese intervalo de tiempo el costo de la energía eléctrica es mucho más caro. Entonces, si yo voy a teletrabajar en ese horario, ahí tiene que considerarse también el costo de mi energía eléctrica. Y lo mismo también si es que voy a teletrabajar a cualquier hora del día. Entonces, ese es un factor que también se debe considerar cómo se va a llevar adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de otro punto de que puede formar parte del equipamiento, llamémoslo así, el equipamiento que debe prestar o brindar el empleador al teletrabajador. Entonces, hablamos de equipos informáticos, el software, es decir, los programas que están dentro del equipo, hablamos de la red de Internet, que es indispensable, fundamental, y por último hablamos de la energía eléctrica. Y me olvidaba, un punto muy importante también es el tema de la dotación de material de escritorio. Me refiero a una mesa, una silla, que sea todo cumpliendo la ergonomía. La ergonomía significa la buena postura y todo lo demás, porque no es lo mismo trabajar en una silla que no necesariamente tiene que ser de un gran ejecutivo, pero sí tiene que cumplir ciertas condicionantes, ¿no? Entonces, lo mismo, no podemos trabajar, para decirlo en palabras sencillas, no podemos trabajar en un toco si es que vamos a estar haciendo un trabajo de oficina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una cuestión de postura que a la larga puede darnos problemas. Entonces, ese tipo de detalles tiene que sí o sí, digamos, ser considerado al momento de que el empleador vaya a optar por el teletrabajo. En palabras sencillas, lo que mencionábamos en un inicio, llevar la oficina del empleador a la casa del trabajador. Es así. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta, costo-beneficio. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios del empleador? Uno de los grandes beneficios es de que no va a necesitar un edificio grande o una oficina muy grande si es que tiene teletrabajadores. Entonces, esto de entrada es una reducción que favorece al empleador. ¿Para qué? Para ahorrar en espacio. Si es que está alquilando una oficina, entonces no va a necesitar el espacio. Si es que necesita una oficina para 10 personas, entonces puede teletrabajar con 6 y solamente utilizar una oficina para 4. Entonces, eso va a llegar a beneficiarlo también al momento de, qué sé yo, costos de alquiler o el mismo costo de los gastos en luz, en el edificio, en aires acondicionados, en fin. Ese tipo de detalles en el ahorro de espacios ayuda bastante al empleador. Desde el punto de vista del teletrabajador, me atrevería a decir que tiene más ventajas que para el mismo empleador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el teletrabajador no va a tener que agarrar y tomar el transporte de su domicilio hasta el domicilio de la oficina, perdón, o del empleador, por una parte. Por otra parte, el mismo costo en el uso de uniforme, el estrés que utiliza o que nos pasa factura al manejar. Entonces, ya sabemos que hoy en día las distancias largas son algo muy común, muy común. Entonces, ese tipo de detalles también repercute y de alguna manera le genera un ahorro y un beneficio grande al teletrabajador. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo
¿Cómo me la puedes repetir exactamente para que recordemos con la gente? La otra pregunta era, ¿cómo han asumido las diferentes empresas donde tú propusiste el teletrabajo? ¿Cuál era su reacción? En el entendido de que habría que romper ya esquemas o estructuras que hay de los empleadores para poder implementar esta modalidad, ¿no ve? Claro, sí, sin duda. A ver, la mayoría me decían desde dos puntos de vista. Uno, ligado a la parte técnica, me decían de que nuestra red de internet es muy inestable, es caro. Por otra parte me decían lo mismo, los equipos son muy caros. Te doy un ejemplo. Una empresa que tiene distintas sucursales, que muchas de ellas se manejan en el parque industrial, yo les decía, las oficinas que manejan con la gente del parque industrial bien la pueden hacer por videollamadas. O sea, la gente que está en el centro puede agarrar, hacer una videollamada con la gente del parque industrial y de entrada se van a ahorrar el gasto del transporte, el estrés, o sea, y van a poder trabajar de forma puntual. Ok, comenzamos a tal hora y no van a haber problemas de retrasos ni nada de eso. Entonces, de entrada lo que me dijeron fue internet inestable, equipos muy caros, y por último me dijeron, cuando les propuse de que personal discapacitado y embarazadas puedan teletrabajar desde casa, me dijeron, no hay la cultura en nuestro país para que nosotros podamos controlar al teletrabajador. Entonces, cuando me dicen no hay la cultura, es prácticamente me demuestra de que el tipo estaba totalmente cerrado y de que por más de que le muestre todos los beneficios, no iba a querer, ¿ya? Hay, lastimosamente, nuestra gente, y no solamente nuestra gente, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, creo que es un tema latinoamericano, ¿ya? Somos muy reacios a veces a los cambios, o somos muy reacios a que nos digan cómo podemos mejorar ciertas cosas. Entonces, cuando ya tenemos una modalidad o una metodología de trabajo, el cual ya venimos usando durante años, y alguien viene y nos dice, sí, pero sabes que tengo una mejor idea, o podemos utilizar esto para mejorar tu propia idea, ¿ya? O para ahorrar tiempo, o para conseguir mayores objetivos, ahí entran esta gente, este tipo de personas y dicen, ¿para qué? Si ya estamos consiguiendo el objetivo que estamos buscando, ¿para qué vamos a cambiar las cosas si vamos a llegar al mismo punto? Por más de que vayas a conseguir objetivos más rápidos o mayor cantidad de objetivos, esa es la mentalidad con la cual me topé mucho tiempo. Entonces, era algo como que, miércoles, no la puedo creer, digamos, o sea, al punto tal, un simple ejemplo, me he topado con empresas que decían, ¿para qué vamos a pedir las cosas escaneadas si es más fácil revisarlo así en papel impreso? Yo les decía, sí, digamos, pero se imagina, mira la cantidad de papeles que tiene aquí, tiene que después archivarlo o va a terminar botándolos, entonces, se imagina el daño, el mismo gasto para la otra empresa, o sea, ese tipo de detalles no entraba mucho en las cabezas de la gente. Ahora, vamos con un ejemplo mucho más claro todavía. Cuando hablamos de aplicaciones, ahorita en este momento, la aplicación del momento es la cual nos trae los alimentos o las cosas que necesitamos del supermercado o de la farmacia a nuestra casa. Esa aplicación es casi nuestra mano derecha, por así decirlo, ¿ya? Antes de eso, yo conocí personas de mi edad y personas menores que yo, que agarraban y decían, ¿para qué voy a utilizar o bajarme una aplicación o aprender esta aplicación? Siendo de que puedo llamar por teléfono y pedir comida y me la van a traer. Yo o sea, les trataba de hacer entender y les decía, mire, pero acá tenés más opciones, podés escoger distintas cosas. No, ay, nomás, yo no necesito eso, no puedo aprender. Ese tema de mentalidad, de cultura, de negarse, ese tema de falta de voluntad es la cual nos frenó muchas veces como sociedad. Entonces, vuelvo a reiterar lo que en su momento dije, necesitábamos un empujón, necesitábamos algo que nos saque, que nos patee el tablero, como para tratar de meternos en una nueva era, en un nuevo ritmo de trabajo, que es el teletrabajo. Eso. Excelente, Oscar, excelente. Me quedo con algo muy importante, el tema de los beneficios del trabajador, que estos beneficios los podemos utilizar inclusive los empleadores para comunicarse al momento de contratar. Vos bien decías, estaba leyendo unos reportes interesantes, el tema del estrés laboral. Un trabajador estresado rinde hasta casi un 50% menos que un trabajador motivado. Entonces,
se está demostrando que la gente que trabaja de su casa, en la comodidad de su casa, el hecho de no tener que tener un uniforme, de optimizar el tiempo, de ahorrarte el tráfico, de ahorrarte el transporte, muchas veces es un tema del día a día que tenemos que lidiar peor en Santa Cruz, que debe ser la capital del tráfico de Bolivia. Entonces, estar motivado hasta con la misma vestimenta que vos trabajás, qué sé yo, estar cómodo, te va a ayudar a optimizar tu trabajo y hacerlo mucho mejor. Entonces yo creo que, como vos decís, los empleadores tienen que tomar estos beneficios del teletrabajo y comunicarlos al momento de contratar y mostrarles a los trabajadores las grandes ventajas que hay del tema del teletrabajo. Ahorita viendo las grandes empresas, hay muchos rubros que pueden tener. Por ejemplo, el tema de los mismos abogados. Digamos, el abogado ya no tiene que ir a la empresa, puede ir directamente al Palacio de Justicia, su oficina, su casa, entonces le queda más cómodo. Puede hacer sus informes por internet. Entonces tenés el tema de los aparatos contables. Hay empresas que tienen 15 contadores entre finanzas y contabilidad que lo dividen. Eso lo pueden ahorrar, como vos decís, en espacio y tenerlo de su casa. No necesitas a tu contador para todo, necesitas para que te vea tus movimientos. El tema inclusive de los cobradores, o sea, hay un sinfín de usos que yo le veo en toda la estructura para el tema del teletrabajo. Y es muy cierto, tenemos que los bolivianos acostumbrarnos a estos cambios y ser creativos, ¿no? Esta crisis que se viene económica, que ya estamos, dice que va a ser una crisis sin precedentes, entonces tenemos que tomar medidas que también sean sin precedentes. Ahora bien, el temor que escuchábamos de muchos aquí con los panelistas de otros rubros empresariales era la reglamentación. Ya se ha dado cuenta que el modelo, nuestras leyes laborales, que son, vos muy bien sabés, que son totalmente antiquísimas, digamos, no están adaptadas al tema de la globalización, sobre todo en el tema de los emprendedores, en el tema de las cargas sociales, la inflexibilidad que hay con respecto a otros reglamentos en diferentes países. Entonces, esperemos que ese reglamento, ojalá sea que nos dé luces, ¿no? Para poder seguir avanzando y ver la manera de que los trabajadores sea una fuente de trabajo, ¿no? Ahora, me quedo con algo muy importante en esto. Si bien estamos el costo que puede ver el empresario, va a decir, no, que tengo que darle computadora, que tengo que darle un software, que tengo que darle un internet, un sinfín de costos, pero volquemos a otro lado, podemos volcarnos a los jóvenes. Los jóvenes ya tienen una computadora, ya tienen un celular, o sea, ya tienen he visto que tengo sobrinos que tienen mejor sistema de internet que el mío, no sé cómo, pero ellos se dan la manera y posiblemente podemos llegar a una negociación con ellos, ¿no? En que si bien en el salario tenés un salario, puedas aumentar el salario para cubrir estos costos que vos decís. Pero yo creo que escuchando a los jóvenes podemos los de nuestra edad y más arriba, digamos, entender que ya creo que hay sistemas y mecanismos que nos pueden ayudar, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la percepción de ese punto de vista de los jóvenes? A ver, es algo muy importante lo que vos mencionás, ¿no? O sea, por una parte, el hecho de que la mayoría de los jóvenes tienen equipos con los cuales podrían teletrabajar, yo no me atrevería a decir de que la mayoría de los jóvenes puedan tener equipos para teletrabajar. Distinto es el caso de que tengan teléfonos inteligentes, ¿no? Eso sí, digamos, ¿no? Es muy probable, casi la mayoría de las personas hoy en día cuentan con un teléfono inteligente, sin importar y sin entrar en detalles de las gamas que tienen, ¿no? Los teléfonos. Sin embargo, el hecho de tener una computadora en casa hoy en día, por un lado, tener la máquina, pero por el otro lado, tener una máquina apta para poder teletrabajar, eso es importante. Entonces, y eso va a variar acorde a cada rubro, ¿no? Alguien mencionaba en su momento de que qué hacemos con el tema de la red de Internet. Evidentemente, la red de Internet, como lo dijimos en su momento, es un pilar fundamental. Por ende, las empresas van a tener que sacar paquetes empresariales más austeros, por así decirlo, pero con la misma calidad y con la misma estabilidad, ¿no? Entonces, cada empresa obviamente sabe lo que va a necesitar, cada empresa va a ver la cantidad de videollamadas que va a tener que llevar adelante, o el mismo sistema que va a tener que llegar a utilizar, sea un sistema de venta, sea un sistema de generación de, qué sé yo, de exposiciones, asesoría, en fin. Cada empresa tiene que acoplarse o amoldarse de alguna forma a lo que va a ser el teletrabajo, pero que, o sea, considerando este tipo de detalles, ¿no? De los equipos que se van a necesitar. Entonces,
Habrá que ver, habrá que esperar qué nos dice la reglamentación. ¿Por qué? Porque en algunos países es compartido, o sea, compartido en el sentido de que si yo tengo los equipos necesarios, puedo agarrar o manifestarle al empleador de que tengo los equipos necesarios y que, bueno, o sea, simplemente tendríamos que adaptar algunos detalles como para marchar adelante, ¿no? Sin embargo, la obligación en este decreto actual está sobre el empleador con el tema de la dotación de equipos. Entonces, es el empleador el que tiene que prácticamente otorgar los equipos para el trabajador. Prácticamente, en palabras sencillas, perdón por la redundancia, ya, pero sintetizando un poco, es lo que vemos en una oficina. Cuando llegamos a una oficina, generalmente a la oficina uno llega y le dan los instrumentos de trabajo, le dan las herramientas de trabajo. Una computadora, una silla, un escritorio, grande o chico, no importa, pero se lo dan a uno. Entonces, esa misma dotación de equipos, si ya existe, lo correcto sería acoplarla, bueno, trasladarla o como sea, al domicilio del empleador, perdón, del empleado, ¿ya? Entonces, es el empleador el que tiene que entrar en este tema de la dotación de equipos. Y ya paralelo a ello, lo que les mencionaba o lo que charlábamos en un momento con el tema de la energía eléctrica y la dotación del servicio de Internet. Entonces, creo que estamos entrando en un tema un tanto delicado, sobre todo desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque el empleador está acostumbrado a recibir al empleado en su oficina, a verlo sentado en el escritorio que el empleador le otorgó, que el empleador le facilitó, a verlo imprimiendo documentos o utilizando la computadora o el teléfono que el mismo empleador le da en la oficina. Entonces, si lo queremos simplificar, lo correcto sería de que, ok, perfecto, entonces todos estos equipos que yo te di aquí en la oficina, los vamos a trasladar a tu casa, vamos a hacer las instalaciones y listo, teletrabajas desde casa. Eso en realidad es lo que tendría que pasar para aquellas empresas que quieren implementarlo pronto, ¿no? Pero, el tema está que estamos en una situación de cuarentena donde no existe la facilidad como para agarrar y hacer traslados de equipos y traslados de cosas y qué sé yo. Entonces, en este momento estamos en una especie de, no lo voy a decir como limbo, ¿ya? Pero estamos en una especie de un terreno un tanto inseguro como para poder decir de que inmediatamente vamos a tener resultados. De forma inmediata, quienes están teletrabajando en estos momentos son aquellas personas que pueden, que cuentan con el equipo, que de repente están como estamos en este momento, hablando por Zoom, por videollamada, que de repente están chateando de forma continua e intercambiando documentos por WhatsApp, por el WhatsApp web, quienes de repente tienen acceso a Microsoft Teams. Entonces, aquellas empresas que de repente tienen la suerte de contar con trabajadores que cuentan con los equipos pueden salir adelante de forma sencilla. Sin embargo, ¿qué va a pasar más adelante? Yo lo veo un tanto complejo el panorama, complejo porque hay varios puntos por resolver y sobre todo veo que, o sea, la reglamentación tiene que ser algo, va a ser amplia, a mi criterio, va a ser amplia y esperemos que sea en la medida posible específica sobre los puntos que hemos tocado. Toda la razón, Oscar, toda la razón. Tenemos muy cierto lo que comentás, el tema de trasladar, como vos decís, todo lo que hemos trabajado en una oficina, vemos, ¿no? Tenemos la oficina, ahora llevarla a tu casa, como decís, un costo que es significativo, que ahí el empresario va a tener que ver el tema de su costo-beneficio, como vos decís, esperar la reglamentación, y muy cierto, y en el momento de hoy, es como vos decís, el trabajador que tiene una computadora en su casa puede hacerlo, ¿no? Lastimosamente ahorita no podríamos obligar, digamos, no, oye, te tengo que llevarte una computadora o andar a comprar, entonces estamos, como vos decís, en un limbo, pero muy cierto. Bueno, para la dinámica del programa, Oscar, siempre sacamos 4 conclusiones, ¿ya? Las cuales, bueno, voy a ver si logré captar mucho. La primera, es un paso muy importante para generar nuevas formas de trabajo. Entonces, y como vos decís, para abrirse a unas nuevas modalidades, ¿ya? Y tratar de generar trabajo, sobre todo jóvenes, madres, personas discapacitadas. Eso es un punto muy importante. El segundo punto es los beneficios que tiene el trabajador. El tema de la optimización del tiempo, muy importante para el trabajador, de trabajar en su casa, el tema de los uniformes, el tema de ahorrarse el estrés laboral y ser mucho más productivo. Tercer punto o conclusión muy importante es el tema de los gastos que tiene que erogar el empresario
como ser, como vos le dijiste muy bien, el equipo de computadora, el software y el internet, muy importante, y también a su vez el tema del material de escritorio, ¿no? Y para terminar, se necesita una reglamentación, ya como vos decís, que sea específica y que sobre todo esta reglamentación tiene que ser algo que beneficie a ambas partes, ¿no? Se llama relación laboral, tanto al empleador como al trabajador. Camilo. Oscar, se me venía ahorita a la mente, el origen de todo, bueno, básicamente es un compromiso de parte del empleado de cumplir y de parte del empleador de confiar que el empleado va a hacer su trabajo. Y aquí creo que juega un papel muy importante el Departamento de Recursos Humanos, porque tiene que hacer el seguimiento y ver todo lo bueno o malo que vaya a llevar el tema del teletrabajo. Ahora en la tarde mi esposa estaba trabajando vía online y de recursos humanos le hicieron un pequeño video y una pequeña encuesta de ver cómo avanzaba en su trabajo. Entonces creo que esta parte es muy importante para tener un trabajo adecuado. No sé qué opinión le merece al respecto, Oscar. Cuando hablamos del avance, o sea, del cómo avanzaba, nos referimos específicamente a los controles que va a tener el empleador con el teletrabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, entramos en varios campos bien importantes, ¿no? Importantes desde el punto de vista, como bien lo mencionábamos adelante, perdón, en un inicio, el tema de la red de Internet debe ser fundamental, la estabilidad. ¿Por qué? Porque si el empleador acude a videollamar al teletrabajador y no lo encuentra, y el teletrabajador por mala suerte de repente se le cae la señal, la red de internet, el teletrabajador podría dar a entender de que no quiso conectarse, en fin, eso se puede generar problemas. Por otra parte, el mismo, cuando entramos en los controles, podemos entrar en una situación un tanto vulnerable o delicada en el sentido de qué tipo de controles vamos a tener, que todo el tiempo vamos a utilizar cámaras, estamos prácticamente dentro de un hogar, entonces no todas las personas cuentan con una oficina, no cuentan con un escritorio o con un ambiente de oficina, entonces hasta qué punto vamos a utilizar las cámaras, o sea, ese tipo de detalles puede que sean delicados y lo son a nivel de derecho comparado en otros países, han sido puntos bastante cuestionados en su debido momento, sobre todo a la hora de establecer los reglamentos y los controles, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema es delicado, hay mucha tela por cortar, pero me parece de que en la medida de que el teletrabajador y el empleador se pongan de acuerdo y cada uno pueda establecer los límites al inicio de la relación laboral en su contrato de trabajo, aclarando de forma, en la medida posible, de forma puntual, el uso y la aplicación técnica de los equipos que vayan a tener, creo que se va a llevar adelante una relación laboral de forma positiva, ¿no? Entonces, es delicado, vuelvo a reiterar, pero bueno, hay que dar el paso y seguir adelante, no queda más. Excelente, Oscar. Excelente, gracias. Lucas, sobre los puntos que planteamos en las conclusiones. Gracias, André. Sí, lo que yo veo acá es que el empleador, de cierta manera, tiene miedo. O sea, ¿cómo voy a controlar a mi personal? O sea, ese es el miedo que tiene el empleador en estos momentos de poder implementar el teletrabajo. ¿Cómo voy a estar seguro de que mi personal va a cumplir las funciones que yo le estoy dando? Porque si bien el teletrabajo tiene la función de ya no centralizar el personal en un mismo ambiente, pero el personal, o sea, el empleado igual tiene que ser consciente de que es su fuente laboral y como fuente laboral tendría que tomar todas las medidas necesarias, la responsabilidad y demás para cumplir su función. Entonces, como decía el doctor Gómez, es importante ver este acuerdo que tiene que haber entre el empleado y el empleador, ¿no? Si bien yo te doto de los medios, yo te doto de las herramientas y los insumos para que cumplas tu función, pues
tiene que haber una retribución, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Y me quedo con algo bueno que decían. No nos olvidemos que a veces hay madres que tienen hijos y que son el sustento de su familia y pues no pueden estar en los dos, en el mismo tiempo en los dos lugares, tanto en el trabajo como en la casa, ¿no? Tanto para cuidar para los niños, para cuidar la fuente laboral. Entonces, creo que sería muy beneficioso para las madres que están en el papel de padre y madre en este caso, y poder educar a sus hijos, o sea, estar más cerca de ellos y poder estar pendiente y también estar atento a la fuente laboral. Yo me quedo con un testimonio que alguna vez una amiga me decía, mira, Luca, hace 7 años que trabajo acá y no los he visto crecer a mis hijos. Y eso es una realidad, ¿no? Quizás hay muchas personas que están dedicando mucho tiempo al trabajo y no ven, o sea, que el desarrollo de sus hijos o qué están haciendo sus hijos. De cierta forma, el teletrabajo, si bien no va a ser las 8 horas videollamada, sí, pero va a haber una cierta flexibilidad para que puedan cumplir el rol. Otro punto, los temas de servicio de Internet, como decía el doctor Gómez, Bolivia está en el segundo lugar de los países en Latinoamérica que tiene el internet más caro. Aparte de caro, lento, ¿no? Entonces, tendría que ver la reglamentación, ser bien específica, agarrar a la autoridad al ATT, para ver cómo regularizar eso, ¿no? O sea, empresas de telecomunicaciones, bueno, va a haber teletrabajo, pero dennos las opciones, dennos las mayores facilidades, dennos mayor velocidad. Y, y bueno, la verdad es que el teletrabajo sería un paso muy grande que puede dar Bolivia en estos tiempos. Si bien estamos dentro de esta pandemia, pero en algún momento tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Muy cierto, Luca, muy cierto. Bueno, Oscar, para ir finalizando, te queremos agradecer por estar en el programa. A la gente ha quedado muy contenta, muy feliz. Hay personas que están preguntando en las redes sociales y siempre el tema del costo del Internet. Es un punto que estás tocando muy, muy importante, ¿no? Que también Luca acaba de tocarlo. ¿Cómo hacemos con prestar un buen servicio si no tenemos la herramienta, ¿no? Entonces yo creo que la reglamentación va a tener que trabajar en eso. Oscar, te invitamos, tras que salga la reglamentación, por favor, para nuevamente compartir con vos, ¿ya? Sin duda, claro. Y bueno, para finalizar, queremos cederte la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por considerarme. La verdad que es un espacio muy interesante que han creado. Y bueno, cuenten conmigo para más adelante, tan pronto salga la reglamentación, seguro que vamos a tener muchos temas para hablar. Excelente, Oscar. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Camilo, Luca, gracias por estar todas las noches y a todas las personas que nos siguen, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Los invitamos a seguir con propuesta de debate y gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.